Guatapé, vecina población realzada por la gigantesca roca que refuerza su paisaje, ve cruzar la pujante energía de las piezas que formarán una de las mayores plantas hidroeléctricas de América Latina, la central de Guatapé, primera etapa del desarrollo hidroeléctrico del río Nare en el oriente de Antioquia. En 1926, nuestro país necesitaba urgentemente un suministro de energía. Por fortuna de los ingenieros, pero por desgracia de los habitantes de ese pueblo, había un espacio estratégico en el mapa. Luego de años de estudios, en plena Semana Santa, en el abril de 1978, apoyados por el gobierno de turno, en cabeza de Julio César Turbay, las grandes maquinarias empezaron a transitar por las calles angostas de ese pequeño pueblo, llevándose todo a su paso. Yo he querido demostrar que solo el entendimiento nos puede transformar en la medida que lo necesitamos para actualizar a nuestra patria y no ir a remolque del progreso, sino a la cabeza de él. Por eso estas obras son testimonio de progreso. El progreso debía ser el sacrificio de unos. El ingeniero Jorge Villa estudió el caudal del río Nari, señaló sus desniveles e identificó el provecho económico que podía sacar a través de una represa. El lugar elegido fue el Valle del Peñol y Alejandría, municipios del oriente antioqueño. La tierra abarcaba 6.365 hectáreas de vida, que servían para el cultivo de tomate, cebolla, maíz, yuca y plátano. Todo esto quedaría en el olvido y pasaría a ser una tierra inundada. Pues mi nombre es Marina Morales, yo nací en el municipio de Guatapé y viví en lo que se conocía antiguamente como el Viejo Peñol. Yo vivía en una casita cerca de la iglesia con mis dos papás. Mi papá trabajaba cuidando la finca de un señor, pero pues mi mamá sí era ama de casa. Es en este punto donde empieza el sacrificio de todos los habitantes del Peñol. Todo el esfuerzo que habían construido por años iba a desaparecer. Por las calles del pueblo empezaban a circular volantes que decían: prepárense para dejar sus casas por un futuro mejor. Pues yo tenía, recuerdo como 15 años, porque por esos días hablaba con mi mamá del detallito de los 15 años que me iban a hacer. Los rumores de que nos teníamos que ir duró por un tiempo, pero pues un día eso fue definitivo y nos sacaron. Todo lo que se conocía como el Viejo Peñol pasaría a ser simplemente historia. El Viejo Peñol era como un pueblito cualquiera, chiquito así de Colombia. Había un parque con una iglesia, una placita de mercado y varias casitas alrededor. Ay, mi casita era bien bonita. Era muy grande, tenía 2 pisos, un patio súper grande. Colgábamos la ropa y ahí vivíamos mis papás nomás. Cuando jugaba, eso se sentía el eco de lo grande que era. Los gigantes de hierro se abrieron paso por las calles del pueblo, afectaron las viviendas que encontraban a su paso. Techos, esquinas, andenes y vías enteras fueron destruidas para dar paso a estas máquinas. Este hecho hizo estallar todo un movimiento social en pro de la reivindicación de los derechos de los habitantes del Viejo Peñol. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Después de varios años de estudios, las empresas públicas de Medellín emprendieron esta obra con un valor total de 1.900 millones de pesos, cuya primera etapa ya financiaron con sus propios recursos y la ayuda del Banco Mundial, la AID y el IFI. Para obtener una suficiente reserva de agua, habrá que inundar el área urbana de El Peñol y parte de Guatapé. Aquí, hombres aferrados a su tierra por herencia y tradición, entienden su contribución al progreso. El sacrificio de un pueblo es la energía de un pueblo. El sacrificio de Marina, de su familia, de sus amigos y de sus vecinos dio paso a este megaproyecto. No importó que sus habitantes dijeran que no, ni que las manifestaciones sociales estuvieran presentes para que esto no ocurriera. El horrible día había llegado. Un día recuerdo que mi papá llegó de una reunión del parque y le dijo a mi mamá: Cecilia, lo de irnos está cada vez más cerca. Por esos días yo veía como protestas chiquiticas ahí en el parque y veía que hacían reuniones con el padre y el alcalde.
y las maquinarias empezaron como a entrar y eso hubo una revuelta porque por unas calles ni cabían. En abrir y cerrar de ojos mi papá ya nos estaba diciendo que nos tocaba que irnos. Los peñolenses tenían que sacar todo lo que les fuera útil para las nuevas casas de no más de 2 habitaciones que se les daría como recompensa. El agua seguía y seguía subiendo y aquellos que no lograron pagar el traslado tuvieron que ir y venir con sus cosas en su espalda, descalzos y con el agua en los tobillos. La tragedia apenas empieza. Quienes no tenían familia no tenían derecho a una casa. Muchos de ellos tuvieron que dormir con desconocidos ya que las casas eran compartidas. Las aguas iban ganando en ascenso y estas imágenes suscitaron todo tipo de reflexiones por parte de los medios de comunicación. El periódico El Espectador titulaba por aquellos días: Hiroshima Paisa, el Peñol se prepara para morir. Mientras tanto, sus habitantes corrían de un lado para el otro intentando salvar lo que pudieran. Pues afortunadamente el jefe de mi papá le ayudó con lo que valía el trasteo, pero pues no nos pudimos llevar todo, solo como lo más importante. Algo que no se me olvide es que tuve que dejar un peluche muy grande que yo quería mucho. Mi papá me lo había traído de Medellín. Los trasteos se hacían en jeeps de la época como camperos. No había mucho espacio para echar de todo. Nosotros pudimos sacar nuestras cosas en carro, pero había muchas personas que nada más pudieron irse con lo que tenían puesto o con lo que podían cargar. Además de los bienes y el traslado de las familias, en 1978, 1.156 cadáveres fueron llevados al nuevo cementerio por parte de la parroquia. Por esos días, el periódico El Colombiano tituló: En el Peñol, empresas públicas trasladó a los vivos y la parroquia trasladó a los muertos. En estos terrenos altos, aledaños al viejo Peñol, se construirá un pueblo a gusto de sus moradores, funcional, acogedor, con todos los servicios e instalaciones de la vida moderna. La horrible noche nunca cesó y las promesas de las empresas públicas de Medellín se quedaron en eso, en promesas. Ay, fue un proceso muy difícil, muy lento. Habían muchas promesas que había hecho el gobierno, pero nunca llegaron. Muy triste. Era como si hubiésemos perdido todo y nos tocara que empezar de nuevo. Primero, supuestamente nos iban a dar unas casas a las familias, pero la construcción tardó mucho. De este difícil y lento proceso nace el nuevo pueblo, la réplica del viejo Peñol. Un espacio que recrea parte de la arquitectura de antaño que ahora está sumergida en las aguas. Pero, ¿qué quedaría de ese viejo Peñol? Nada. O bueno, sí, pues una cruz metálica en donde estaba ubicada la iglesia. Precisamente esto fue lo único que quedó. En las profundas aguas del embalse emana una estructura metálica, símbolo de la memoria de un pueblo. Es la cruz del viejo Peñol, que recuerda que en este sector quedaron sepultados más de 250 años de historia. La cruz está ubicada precisamente en el punto exacto donde se encontraba el templo parroquial, y su construcción se dio luego de que se derribara el frontis de la edificación religiosa, la cual en un inicio se acordó sería la estructura que quedaría en pie, haciendo memoria del pueblo. El principal momento de peregrinación a este sector es todos los 6 de enero, cuando gran parte de la población del Peñol, acompañados de algunos foráneos, acuden allí para celebrar la tradicional misa de Pueblo Viejo. Allí, mientras los fieles escuchan a su alrededor desde lanchas, botes y planchones, el sacerdote predica desde la base de la cruz. Todo esto se convierte en un ritual, un recuerdo viviente y melancólico de una historia que, aunque sepultada en las aguas, se reivindica cada día en la memoria de los peñolenses. Una memoria repleta de lo único que no pudieron arrebatarles. Los recuerdos de todos los que vivimos y crecimos una vez allá. El resto todo está bajo el agua.